Les invitamos entonces a meditar en este tema que estamos presentándoles a ustedes, que es el tema de el nacimiento de la iglesia en su segunda parte. Decirles, hermanos, que bueno, tenemos aquí, ¿verdad? Hablar del nacimiento de la iglesia. Hemos hablado acerca de cómo ocurrió la llegada del Espíritu Santo de nuestro Señor, el Espíritu Santo de nuestro Dios, ¿verdad? Hemos hablado ya cómo el Espíritu Santo llegó y pues sucedió la bendición de que la iglesia surgió a la luz, surgió el reino, apareció el reino, el cual está disperso por toda la tierra. Hoy vamos a hablar de eso, hermanos, de los apóstoles como testigos de Jesús y su resurrección, que fueron también elementos que permitieron que la iglesia pudiese nacer. En el libro del profeta Isaías, capítulo 2, vamos a leer la Biblia. En Isaías capítulo 2, vamos a buscar ahí en la palabra del Señor. Isaías capítulo 2, versículos, dice la palabra 1 al 4. Mire, aquí nos habla el Señor. Capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice Isaías: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. Esta porción de la palabra de nuestro Padre Celestial nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Aquí la palabra del Señor, desde este versículo, que esto sucedería en lo postrero de los tiempos. Allá cuando los tiempos estuvieran ya en los tiempos finales, iba a acontecer esto. Y esto lo vemos en el nacimiento de la iglesia, en el establecimiento de la iglesia, que el Señor quiso dejarnos, ¿verdad?, esta institución para que nosotros tuviéramos la oportunidad de poder formar parte de ese reino maravilloso que es la iglesia, el reino de su amado Hijo Jesucristo. Fíjese que también, si nosotros leemos aquí en Isaías, la profecía dice que de Sión saldría la ley, que de Jerusalén saldría la palabra de Jehová. De ahí saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, porque de ahí era donde se iba a comenzar, de ahí era donde se iba a esparcir. Si usted recuerda, el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, les dijo a los apóstoles, hasta que hayan recibido la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Dice el versículo 3 de Isaías que muchos pueblos vendrían en ese momento, y todos dirían: subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y ahí nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Fíjese que eso es lo que dice este texto. Entonces, a él correrían pues todas las naciones, ¿verdad? Todas las gentes irían hasta ahí, y por eso es que Pedro, él fue y predicó, ¿verdad?, a una cantidad de personas grandes que había allí en aquel lugar. Pero a Pedro le escucharon mucha gente, de los varones judíos y la gente que moraban allí y que entendían el idioma, pero también otros extranjeros que no conocían el idioma que se hablaba en aquel lugar, en aquella región.
ellos podían entender el mensaje porque habían los demás apóstoles también hablándoles en sus propias lenguas, en sus propios idiomas, que ellos podían comprender. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8, la palabra de nuestro Padre Celestial dice así. Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Imagínese, mi hermano, mi hermana, qué alcance más grande el de la iglesia en su nacimiento. La profecía decía que de Sión saldría la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. De allí iba a salir la palabra esparcida para llevarla, para predicarla, para enseñarla a las personas, para hablarles del Evangelio, para enseñarles acerca de Cristo. Desde ahí saldría toda esta bendición. El Señor entonces le dice a los apóstoles, les dice Él, no les toca a ustedes, porque ellos preguntaron si restauraría a Israel en ese tiempo. Y dice, hermanos, dice que el Señor les dice, miren, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no les toca a ustedes, les dijo, saber los tiempos exactos, las cosas así, ¿verdad? Les dijo el Señor, porque es una potestad del Señor que está puesta solo en Él y para Él. Y entonces les dice Él, pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y ustedes me serán testigos. Por eso es que la iglesia somos testigos de Cristo. Igual usted es testigo de muchas bendiciones que usted ha recibido de parte de Dios, y algunas veces las ha reconocido y otras veces no. Pero el hecho de despertarnos, el hecho de levantarnos, el hecho de poder ver un nuevo día, de respirar, el hecho de estar con vida físicamente y tener a la familia sana y tener una casa, un techo, tener el alimento, el agua y las cosas que necesitamos, ya solamente esos son motivos más que suficientes para agradecerle a nuestro Padre Celestial por todas las bendiciones. Cuánto más también ahora que nos ha librado y nos libra de esta pandemia, que aunque hayamos pasado por allí, por esa situación, algunos nos ha sacado ya y nos ha permitido, porque fuimos hallados pues delante de Él, que no era de irnos todavía. Entonces, hermanos, Dios es bueno y Él siempre ha tenido ese cuidado de cada uno de nosotros. Dice el Señor aquí, y me seréis testigos, dice, testigos del Señor. Él dice, en Jerusalén, les dijo a los discípulos, porque era donde estaban, en toda Judea, les mencionó, en Samaria, y les extendió hacia el reino de los samaritanos, y luego les dijo, y hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos quizá en lo último de la tierra, porque estábamos bien lejos de ahí, bien lejos de esa zona, ¿verdad? Y el Señor dijo que la iglesia nos iba a alcanzar, que iba a llegar hasta nosotros. Mire qué gran bendición esta. Entonces, nosotros podemos ver toda esta bendición, ¿verdad? Los apóstoles, cómo fueron testigos y todo esto. ¿Sabe? La Biblia también nos muestra en Hechos capítulo 2 y el versículo 22 al 37, dice la Biblia, Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Hermanos, cuando el apóstol Pedro les hace ver todas estas cosas, la gente se aflige en su corazón, porque les dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted, mi amigo, que está oyendo el mensaje en esta hora, me preguntara a mí, hermano, ¿y qué hago? ¿Qué hago yo? Yo siento que soy culpable, yo siento que soy responsable, yo me arrepiento de mi vida, yo no quiero estar mal con Dios, yo quiero estar bien con Dios, yo quiero ser parte de la iglesia. La Biblia nos dice que cuando la iglesia nació, fue necesario que la gente que iba a formar parte de la iglesia se arrepintiera de todos sus pecados. Dice allí la Biblia, Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Era necesario el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados, les dice Pedro a ellos, y cuando ustedes hayan hecho esto, ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. Y les dice Pedro, porque para ustedes es la promesa, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para todos los que están lejos. Empezó, hermano, la iglesia empezó en Jerusalén, nació allí, en Jerusalén, así como había dicho la profecía, en el monte de Sión, la montaña de Dios, el monte de Dios. Allí es donde ocurriría, y nos muestra que empezó con poder, como había dicho Marcos 9.1. Si usted recuerda cuando estudiamos ese texto de Marcos 9.1, pero lo podemos leer nuevamente por aquellos que no lo estudiaron o no lo leyeron con nosotros, podemos compartir el texto de Marcos capítulo 9, versículo 1, que dice la Biblia, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hay ciertas personas que ponen cierta incongruencia en los textos y dicen, si el reino de Dios es espiritual, no lo podían ver, no podían ver el reino, las personas no podían verlo. Sin embargo, Jesús está diciendo, les dice a sus apóstoles, yo les digo, dice, de verdad, les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, que lo hubieran visto, así como vieron que descendió del cielo un viento recio, así como vieron de que vinieron lenguas como de fuego, o sea, en apariencia de fuego, que se posaron sobre ellos y comenzaron a actuar y comenzaron a hablar con poder, y la iglesia surgió con ese poder maravilloso, el poder de Dios, el poder del evangelio que se manifestó de esa manera. Entonces empezó con poder, así como lo había dicho. Por eso el Señor les dijo a los discípulos en el versículo 8 que acabamos de leer en el libro de Hechos 1:8, cuando les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces recibiréis el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y
Y me seréis testigos, les dice él. Serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y dice hasta lo último de la tierra, hasta allá donde iba a llegar la bendición. Entonces nos muestra eso, que iba a ser con gran poder. Así pues, la palabra de Dios nos dice que así surgió, ¿verdad? Que así fue como vino. Pues en Hechos capítulo 3, versículos 6 al 10 nos dice también estas palabras. En Hechos capítulo 3, si usted puede buscar conmigo los textos, búsquelos, ¿verdad? Y compartámoslos, leámoslos ahí. Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 10 dice, mas Pedro le dijo a aquel hombre, mire lo que le dijo Pedro, dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Había asombro y había espanto porque había poder de parte del Señor. El reino de Dios venido con poder, así les había anunciado el Señor. El reino venía con poder. Y es por eso que también la Biblia nos dice acerca de las características del Evangelio. El Evangelio que le da origen a la iglesia, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego y a todos nosotros, para todos, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios. Así que si usted lo cree, el poder de Dios también le acompaña, el poder de Dios está con usted y usted recibe el Espíritu del Señor por la obediencia suya, ¿verdad? Las naciones que escuchan el mensaje y oyen la palabra, ellas sienten pues esta alegría, ¿verdad? Maravillosa. Empezó en el tiempo correcto que se había sido anunciado por los profetas y fue construida en la piedra, en Jesús, ¿verdad? Que Él es la roca. Por eso Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso decíamos que cuando usted se arrepiente y viene al Señor, entonces el Señor pone su sello de propiedad en usted, así como cuando uno tiene un animalito y también lo marca y le pone la marca y le pone el sello, es suyo, ¿verdad? Porque es suyo. Entonces, porque usted ya lo tiene registrado. Así cuando una persona se arrepiente y viene al Señor y viene a formar parte de la iglesia, de eso tan maravilloso e importante, entonces el Señor le pone su sello de propiedad, su sello de protección y le pertenece, pues le pertenece ya al Señor. Y por eso es que el Señor le da de su Espíritu para que por medio de Él conozca toda la verdad, conozca todo. Mire, Dios nos da un espíritu no de cobardía, no, Él nos da un espíritu de sabiduría, de poder y de dominio propio. El Señor nos da a nosotros todo eso. Nosotros pues ya contamos con esa bendición de parte de nuestro Señor, de parte de nuestro Dios. Por ello, también leemos la Biblia aquí en Hechos 5:32. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos algo hermoso que dice aquí la Biblia. Mire lo que dice la palabra. Dice de esta manera, versículo 32, Hechos 5:32. Dice, hermano, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios
a los que le obedecen. Mire qué maravilloso. Mire lo que le da Dios a los que le obedecen. Dios dice, le da su Espíritu Santo a los que le obedecen, dice. Entonces usted, como es obediente y usted le obedece al Señor, usted también tiene esta bendición, o usted también puede tener esta bendición si usted se arrepiente y viene una vez más a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí está, hermanos, ¿verdad? La invitación. Es decir, de que nosotros debemos entender esto. La iglesia nace y se funda o se establece, hermanos, así, sobre la base de Jesucristo. La base de Jesucristo. Sin Cristo, la iglesia no existe. Sin Cristo la iglesia no puede llegar a ser, no puede llegar a existir, porque Él es el fundamento. El fundamento es donde está fundada la iglesia, donde está fundamentada. La iglesia no está fundamentada en un hombre, no. Por muy religioso y que parezca, no está fundada en ningún hombre. No en ninguna persona ni en ninguna institución humana, sino que está fundada exactamente sobre Cristo. Sobre Cristo. Jesús nos habló bastante de eso. Pues no le dijo a Pedro, tú eres el Cristo, le dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente, y le dice, bienaventurado eres, le dijo el Señor, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mucha gente de repente confundida dice, entonces Pedro, Cefas, que es piedra, dicen, entonces Pedro, que es piedra, entonces en él edificó entonces el Señor la iglesia. O sea, la iglesia descansa sobre los hombros de Pedro. No es eso lo que la Biblia dice, no es eso. El Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le dijo a Pedro, sobre esta roca. Pero la gente de repente tiene dudas con respecto a si se refirió que la roca era Pedro, o que sobre Pedro estaba descargando esa responsabilidad y el establecer la iglesia, toda la iglesia como institución espiritual, ideada, planificada y diseñada por Dios, y ponerla sobre un hombre. Nada más lejos de la realidad, mi hermano, nada más lejos de la realidad, mi amigo, porque la iglesia está fundada sobre Cristo. Cristo es como el fundamento de la iglesia, en el cual la iglesia se levantó y se estableció. Por eso le vuelvo a repetir, sin Cristo la iglesia no existe. No existe. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Por eso Él dijo, edificaré mi iglesia. Es de Él. Dijo, mi iglesia. Y eso es una relación de propiedad, ¿verdad? Del Señor, no una razón social de una empresa o de una personería jurídica en una sociedad en desarrollo. No, estamos hablando de un derecho de propiedad. Dice la Biblia en el libro de Corintios 6, porque fuisteis comprados por precio, pues glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y si para esto no quedara suficientemente clara las cosas y no nos llenara suficientemente lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, en Hechos 2:36, la palabra del Señor dice así, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y yo digo que todo el mundo, hermano, no solo la casa de Israel, todo el mundo también, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, sí, les habla a los pecadores allí, y dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo, le hizo Mesías, le hizo Señor, o sea, lo puso como amo, como Señor de todas las cosas, para que en Él estuvieran fundadas todas las cosas. Y en el versículo 47 de aquí mismo, de este libro de los Hechos, en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Allí permanecen los que están salvos
en el Señor, permanecen en Cristo, permanecen en el Señor. Y con todo esto que hemos venido enseñando y que hemos venido hablando, también la Biblia nos dice en la carta de Corintios, en la primera carta de Corintios, aquí cerquita, después de Romanos, en la primera carta de Corintios capítulo 10 y el versículo 4, dice la palabra del Señor esto que usted y yo debemos leer con mucho cuidado, con mucha atención, para evacuar y eliminar cualquier duda que tengamos. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire qué hermoso. Aquí nos quita aquella duda cuando el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Y dice la gente, pero ¿cuál roca? ¿Y quién era la roca? ¿O dónde está esa piedra? ¿Será que está por allá por las montañas en la Kaaba, o está en la Meca, o está en cuál piedra, cuál roca es la que el Señor hablaba en esta oportunidad? Mis hermanos, mis amigos, la palabra bien clara y completa nos dice a nosotros, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. Y dice, y la roca era Cristo. Entonces no queda ninguna duda que la iglesia nació y fue establecida sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Si usted está en una congregación, en una iglesia, cuya base, cuyo fundamento no es Cristo, es otra cosa, es otra fe, es otro fundamento, pero no el fundamento que es Cristo, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, la roca que los constructores desecharon y que vino a ser la piedra principal. Si usted ha estado en esos lugares o en esos grupos o en esas, qué sé yo, hermanos, grupos sociales o clubes sociales o esos que se llaman iglesias, pero que no están fundadas en lo que es Cristo, usted debe reconsiderar su condición, su situación, y mientras tiene vida, tiene la oportunidad de apartarse de lo malo y buscar lo verdadero que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro Dios. Él es el fundamento de la iglesia, nadie más. Por eso también, y con este texto voy a concluir porque ya el tiempo sí ya nos agotó. Qué rápido, ¿verdad? Bueno, así lo siente uno, pero realmente, ¿verdad? Estamos allí bien. En el libro de los Efesios, dice la carta de los Efesios capítulo 2, capítulo 2. Dice el versículo 19 y 20, dice la palabra, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mire quién es la piedra principal, mire quién es el fundamento. De aquí está hablando y dice, hermano, edificados cada uno de nosotros sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dice, Jesucristo mismo. Jesucristo es, ya le dije, el fundamento y todo. Si usted estaba creyendo en otro fundamento o estaba por ahí con otro tipo de fe o con otro tipo de cosas, mire, le conviene reconsiderar, le conviene buscar ahorita que tiene vida, buscar al Señor, pedirle perdón, arrepentirse, bautizarse para el perdón de sus pecados y mire, seguir perseverando hasta que el Señor venga o que lo mande a traer, ¿verdad? Eso es lo que le aconsejamos a usted para que usted pueda tener esa convicción firme de fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, mis amigos, que Dios Todopoderoso me les dé muchas bendiciones a cada uno, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos simplificado algunas cosas, ya que para la próxima clase queremos hablar sobre la naturaleza de la iglesia cuando estaba recién nacida, ¿verdad? Vamos a hablar de esas características, así que
Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos permitido este momento de bendición, de poder, hermanos, compartir con cada uno de ustedes el momento de la palabra, el momento de la bendición, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, hermanos. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro. Canta tierra, canta su gran amor. Gloria.